Hola a todos. Recientemente dejé una encuesta en mi canal sobre de qué libro querían que hablara. Y ahí está la encuesta abierta para que me digan de cuál quieren que hable de los que dejé ahí o si quieren sugerir alguno para que lo lea. Pero algo que quería hacer hace mucho tiempo era hablar sobre este libro en especial, sobre un fragmento de este libro del que yo ya había anticipado en mi canal, así que pueden ver el link ahí, se los voy a dejar en la descripción, donde hablé sobre un extracto de este libro que precisamente era de un capítulo que viene pegado a esta parte de la que voy a hablar ahora. Esta es, como pueden ver en el título, es una de las escenas que yo más he esperado que pasen en el live action, pero yo con un libro me considero feliz porque la escena tuvo todo ese dramatismo, todo ese sentimiento que yo esperaba que tuviera, así que por eso les voy a hablar de la escena que yo tanto tiempo había esperado que pasara y por fin pasó en este libro, que es el reencuentro de Luke con el fantasma de la fuerza de Anakin. No es un encuentro menor, es un encuentro importante, tanto así como tan emocionante como el encuentro de Luke con Ahsoka en el libro de Boba Fett, pero esto yo creo que fue más emocionante, al menos yo lo esperaba bastante y por fin lo hicieron en un libro. Si esto lo pasaran en live action, yo voy a ser una persona muy feliz. Entonces, bueno, está de más decir de qué libro voy a sacar el extracto. Está acá arriba y está acá al lado, es Shadow of the Sith. Rápidamente decir que, bueno, nosotros ya habíamos visto que Luke se había encontrado con el fantasma de la fuerza de Anakin al final del retorno del Jedi, luego de que Luke ayudara a su padre a volver al lado luminoso. De hecho, si quieren encontrar el extracto del libro que es actualmente canon, donde sale descrito cómo es la muerte de Darth Vader y su redención, también les voy a dejar el link de un video en el que salgo hablando de eso, por si quieren ir y verlo. Entonces aquí cuando Luke se reencuentra con el fantasma de la fuerza de Anakin luego del retorno del Jedi, Anakin ya había dejado atrás su alter ego de Darth Vader, se había redimido matando al emperador, completando, por así decirlo, su misión. Entonces, esto nos dejaba la duda de si alguna vez ellos se iban a encontrar nuevamente. Recordemos que el camino de Luke fue bastante extenso y al menos el fantasma de la fuerza de Obi-Wan Kenobi lo había hablado varias veces. Entonces, si ya el fantasma de la fuerza de Anakin estaba allí, él no le habló en ningún minuto luego durante la vida de Luke. Entonces esa era una pregunta que nos quedaba a todos y por fin nos las responden. Entonces, bueno, voy a ir rápidamente explicándoles más o menos de qué va esto para no hablar tanto del libro, porque voy a hablar después de esto en un podcast probablemente dedicado al libro en sí. No les voy a adelantar tanto en la historia ni nada, solamente voy a irme directo a lo que importa ahora. Entonces, esto ocurre después de que Luke abandona su templo donde estaban sus alumnos y todo, porque él siente una perturbación en la fuerza, una verdadera perturbación en la fuerza. Él va a buscar el origen de esto junto con Lando, y todo esto ocurre antes de lo que es el despertar de la fuerza, es obvio. Entonces, Luke se va a lo que es este templo que ya hemos visto, que acá es donde está la piedra de la visión en Titan. Ya saben que Ahsoka envió a Mando allí para que Grogu llamara a Luke, así que Luke ya conocía esta piedra. Entonces Luke se va a esta piedra. Para resumirlo un poco más, Luke estaba intentando encontrar lo que es un Wayfinder. Él estaba tratando de armar lo que es un Wayfinder. Él ya tenía algunas piezas, que era un Holocron Seed y tenía algunos cristales Kyber, para más o menos
hablarles de qué va y que no estén tan perdidos sobre cómo se produce esto. Entonces, rápidamente él fue como transportado a lo que sería Exegol. Y él llega a Exegol, se encuentra rodeado de toda esta oscuridad. Y rápidamente ocurre algo que, para explicárselo mejor, fue como algo así, como esta imagen está tomada del cómic de Darth Vader. Entonces todos esos espectros Sith que tenía Palpatine en Exegol comienzan a atacar a Luke. Lo comienzan a atacar, pero entonces alguien aparece. Una figura brillante tapada con una túnica aparece para salvar a Luke. Entonces, antes de esto, estoy leyendo el libro por cierto, Luke dice, Luke estaba ya por ser derrotado, lo empiezan a atacar todos estos espectros, estaba asustado. Entonces él empieza a decir que la fuerza estaba con él. Él empieza a decir, la fuerza, soy uno con la fuerza y la fuerza está conmigo. Ya saben, esta frase que se ha hecho muy popular últimamente. Entonces él empieza a decir esto. Y de repente aparece esta figura brillante, encapuchada. Recordemos, la figura apareció encapuchada y con un sable de luz azul. Entonces, al principio él pensó que se trataba del fantasma de la fuerza de Obi-Wan. Recordemos que con el fantasma que estaba más familiarizado Luke era con el fantasma de la fuerza de Obi-Wan. Entonces, él se da cuenta que las ropas eran diferentes. Y también la forma y la altura también era diferente. Entonces este espectro que apareció levantó su sable de luz por encima de su cabeza. Ya saben, ya te están aludiendo a la forma de combate que siempre empleaba esta persona que sabemos quién es. Entonces estos enemigos que atacaban a Luke se dieron cuenta de quién los estaba atacando y huyeron básicamente despavoridos. Se dieron cuenta que quién los iba a atacar y desaparecieron. O sea, si hay una entrada épica, fue esa. Y Luke, entonces confundido y todo, trata de identificar a quién lo estaba salvando. Entonces la figura se quita la capucha y Luke queda diciendo, no puede ser, no puede ser, ¿quién me salvó? Y se da cuenta que esta figura era nada más ni nada menos que su padre, que estaba vestido tal y como lo vemos en esta imagen. Estaba vestido con lo que es una ropa que no es la que él solía usar cuando era Jedi, sino que eran mucho más claras. Ese es un detalle que lo detallan acá, porque uno dice, claro, tal vez uno se preguntó en el retorno del Jedi por qué Anakin usaba ropas más claras si él nunca había vestido así. Bueno, de alguna manera él cambió sus ropas y empezó a usar estas ropas claras que indicaban que él estaba nuevamente de vuelta en el lado luminoso, porque al parecer las ropas para Star Wars tienen significado, y acá te dicen que está usando una ropa mucho más clara y todo eso, tal y como Luke lo había visto en el retorno del Jedi. Entonces Anakin le tendió la mano a su hijo y entonces todo se fue a blanco, dice. Y ahora es donde voy a empezar a hablarles un poco sobre lo que pasó en el libro. El libro obviamente no lo tengo en español, lo tengo en Kindle, así que tomar lo que es las capturas de pantalla me costó bastante, pero solo las pude hacer en inglés, no las quise traducir ni nada de eso, así que les voy a hablar directamente de lo que dice esta parte. Entonces, acá esto sucede inmediatamente en el capítulo después de que Anakin le da la mano a su hijo luego de salvarlo. Entonces todo se fue a blanco. Entonces Luke comienza a mirar a su alrededor y se encuentra que él está recostado en el suelo a la sombra de la piedra de la visión. O sea, él estaba de vuelta en Titan. Entonces se da cuenta que había como humo alrededor de él y se da cuenta que se le estaban quemando algunos de sus libros antiguos, que ya sabemos que Luke era bastante aficionado a coleccionar libros, me identifico con él. Entonces él la cosa es que salvó sus libros y todo, y se dio cuenta que estaban estos objetos que les dije que tenían
estaba el Holocron Seed, que ya no servía, y estaba, pero misteriosamente los cristales Kyber estaban completamente intactos. Y entonces, mientras Luke veía qué pasó acá, qué estaba sucediendo allí, como que mientras trataba de enfocar qué estaba pasando, una voz le habla. Entonces le dicen esa frase que está ahí entre comillas, que le dice: la piedra de la visión es una herramienta poderosa, pero una muy difícil de dominar. Entonces Luke mira y ve lo que es la forma de Anakin Skywalker parado a lo que es la sombra de estos monolitos que hay en el templo de Titan. Entonces ya no estaba con su capucha y Luke podía ver claramente su cara. Es muchas décadas más joven que el mismo Luke. Recordemos que acá ya era el viejo Luke y no el joven Luke. Entonces esto sucedió, Anakin, recordemos que cuando se convirtió en fantasma de la fuerza, sí, sé que hubo polémica porque cambiaron a los actores del final y todo, pero a mí me gusta cómo quedó. Anakin volvió a ser joven como cuando él se convirtió en Darth Vader. Entonces Luke ahí ya estaba conmocionado porque estaba viendo a su propio padre frente a él. No era como si se le apareciera Obi-Wan, que ya estaba más o menos acostumbrado, o incluso el maestro Yoda, sino que esta vez era su padre que se apareció frente a él. Entonces Luke trataba de decir algo, pero acá Luke le dice: padre, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Obviamente una pregunta lógica si Luke no tenía idea de qué estaba pasando. Entonces acá viene lo malo. Acá el rostro de su padre, tendrán que no era como un rostro tranquilo, como todos imaginamos que iba a pasar cuando subieron el extracto de este libro, sino que acá te dicen que su rostro presentaba como dolor, como preocupado. Entonces él era un fantasma de la fuerza ahora, pero estaba en problemas, algo malo estaba pasando, estaba toda esta perturbación en la fuerza, entonces algo malo estaba pasando. No les voy a decir ahora qué, pero ya les voy a hablar de eso en otro podcast. Ahora solamente me estoy refiriendo a este encuentro que ellos tuvieron. Entonces acá como que su espíritu no era como cuando él habló con Obi-Wan Kenobi, sino que acá era como una holotransmisión mala, como que no se veía claramente, como que no podía mantenerse estable su espíritu. Bueno, acá siguen diciendo que el Anakin que él veía era de un hombre joven, antes de que cayera al lado oscuro. Entonces acá él le sigue hablando y Luke se da cuenta que él está asustado. Acá dice: Anakin Skywalker was afraid. Entonces ellos siguen hablando y acá Anakin le dice lo que Luke ya sabía, que hay un disturbio en la fuerza, y Luke le dice: claro, lo sentí. Entonces acá Anakin como que trata de hablarle, pero toda esta comunicación como que no estaba muy clara. Entonces Anakin le dice que es una sombra venida de tiempos muy antiguos. Ya van viendo de qué más o menos va la historia. Este fragmento dice harto, va a quedar un poco confuso, pero yo quería referirme solo a esto. Entonces Luke le dice que lo sabe, y que él sabe que esto está creciendo en la fuerza, porque ya él estaba preocupado porque comenzaba a sentir este disturbio en la fuerza. Entonces acá Anakin le dice que él tiene que tener cuidado, y le dice: tienes que tener cuidado, hijo mío. Tal como le dicen, esto es lo nostálgico que le dice, tal como le dice en La Estrella de la Muerte. Le dice:
My son, you must take care, my son. No sé, me provoca nostalgia como le habla y todo eso. Ya saben, es un encuentro que esperaba hace bastante. Y bueno, claramente nos muestra este Anakin mucho más maduro de lo que pensábamos que podría ser. Entonces, ¿qué es esto? Le dice a Luke. ¿A dónde me llevó la piedra de la visión? Eso era Exegol. Acá ya Luke sabía más o menos de Exegol. Entonces acá Anakin le dice que el infierno tiene muchos nombres. Y la piedra de la visión puso una parte de él allí. Pero costó bastante traerlo de vuelta. Algo así. Entonces, esta sombra ahí venía. No era una conversación tranquila, sino que, para dejárselo en buen chileno, como diría, era como si le estuviera fallando el wifi. Estaba fallando el wifi. Entonces, acá Luke le pregunta que qué debía hacer. La sombra estaba creciendo y cómo lo podía detener. Entonces acá Anakin le dice que la fuerza es un río, hijo mío. Esto está a través de la galaxia esto flota a través de la galaxia como un poderoso torrente. Pero hay ciertas cosas que pueden desviar su curso y algunas personas que buscan cambiar esto. Esto ya está claramente haciendo alusión al disturbio en la fuerza. Entonces, claro, Luke piensa que el consejo fue muy críptico, algo muy normal en los fantasmas de la fuerza, como que no hablan claro. Entonces, él quería hablar con su padre. Él quería que su padre se quedara. Había muchas cosas que no sabía, muchas cosas que quería preguntar y muchas cosas que él quería entender. Pero Luke sabía que no tenía el tiempo. Él estaba hablando con Anakin y él le estaba ofreciendo él estaba haciendo una advertencia que Luke no podía ignorar. Más que nada era como una tarea que le estaba encomendando, una misión. Y ahora Luke confirmaba que este disturbio en la fuerza era muy real y muy peligroso. Entonces, todo esto conectaba con Exegol y ahora Anakin se lo había confirmado. Entonces, bueno, acá hablan más un poco de cómo llegó Luke a este lugar. No voy a hablar de eso ahora porque ya estaría dando mucho spoiler. Entonces, acá vuelven a repetir que la fuerza funciona de muchas maneras misteriosas o toma muchos caminos misteriosos. Y entonces acá hay alguna frase muy linda que yo ya la había publicado en mi Instagram cuando obtuve el libro, y es que Anakin le dice: recuerda, hijo mío, y ya su voz sonaba un poco lejana. No importa cuán oscura pueda ser la noche, tú nunca estarás solo. Tú debes saber eso, hijo mío. Deja que la fuerza te guíe, deja que fluya a través de ti, así como fluye a través de mí. Usa ese poder y tus instintos, porque ellos son uno y el mismo. Entonces, esta frase en particular es muy emocional cuando le dice: no importa cuán oscura sea la noche, tú nunca estás solo. Creo que acá termina, por cierto, el encuentro, dicen, y luego él se fue. Ya no estaba su silueta allí y Luke se encontró nuevamente solo en la piedra de la visión. Entonces, este encuentro que hicieron entre padre e hijo fue bastante emotivo, corto. Sí, tal vez esperaba yo que apareciera un poco más, pero les digo de inmediato, no aparece otro encuentro en el libro, hasta donde lo he leído yo.
Pero fue emotivo, o sea, Anakin llega a este lugar, a Exegol, a donde parte de Luke había sido transportado, llega a salvarlo de estos espectros que lo estaban atacando y luego trata de hablarle a través de la fuerza, pero este disturbio no permite que él le hable a través de la fuerza, no permite que él sea claro con él, pero aún así es el esfuerzo de hablar con él y advertirle sobre este disturbio en la fuerza de una manera muy críptica. Recordemos que hay cosas que los fantasmas en la fuerza podían decir y cosas que no. Era como que más que Anakin hablaba como Qui-Gon Jinn en ese minuto. Recordemos que Qui-Gon Jinn era un bastante críptico también para decir las cosas. Entonces me gustó bastante este encuentro, lo encuentro muy muy emotivo, era algo que realmente estaba esperando y la forma en que lo hicieron, así que Anakin llega, salva a su hijo, ni siquiera tiene que luchar contra estos espectros para hacerlo huir y básicamente lo saca de allí de Exegol, a donde esta piedra lo había llevado, porque Luke no sabía usar la piedra y él se lo dice, la piedra de la visión es bastante poderosa y es muy difícil de aprender a usarla, y claramente a Luke le jugó una mala pasada porque lo llevó directamente a Exegol y estaba en peligro. O sea, no se dice ciencia cierta si él podría haber muerto o no, pero sí estaba en gran peligro porque fue llevado de cierta forma a Exegol. Entonces el que él llegue en ese momento a salvarlo, y como Luke parece confundido, creyendo en un principio que se trata de Ben Kenobi y no de Anakin, obviamente fue bastante bonito. Y como ya les dije, la frase que me dejó una sensación así como en el corazón, eso cuando le dice: no importa cuán oscura sea la noche, tú nunca estarás solo, hijo mío. Y esta forma en cómo le habla así, me gustó bastante que lo hayan puesto así también, como un personaje un poco más sabio, porque ya recordemos que él no es el mismo que vimos en la serie de Clone Wars, han pasado varios años, entonces uno espera esa como sabiduría ya en él, y que hayan puesto eso me gustó bastante, lo encontré bastante emotivo. Sí, voy a ser sincera, esperaba más, yo quería leer un poco más y este encuentro no fue lo que esperaba. Yo esperaba que el fantasma de la fuerza de Anakin iba a venir a ayudar a Luke en esta misión, pero no esperaba que iban a poner que estaba en problemas, que estaba como sufriendo a través de la fuerza por este disturbio. Eso me pareció triste, porque te dicen que estaba en problemas y es como, oh no, o sea que ni siquiera cuando ya se convirtió en un fantasma de la fuerza puede estar en paz. Entonces es como un poco triste, no vuelve, por así decirlo. Bueno, sí, en ese instante en Exegol sí vuelve tan poderoso como lo esperábamos, como yo ya había hablado en el video que les voy a dejar en la descripción, pero no vuelve con tanta fuerza así como uno esperaba, que iba a decir ya, va a aparecer y va a volver más poderoso de lo que lo vimos. No pasó. Pero el encuentro en sí está bastante emotivo. Este libro sin duda va a ser muy muy importante para la saga de secuelas, explica muchas cosas, así que realmente les recomiendo que lo lean, y los que no quieran leerlo pueden ver el podcast que voy a hacer de este libro, no sé cuándo exactamente, y no sé si voy a hablar de este libro primero o va a ser del libro de Padawan, o voy a terminar lo que tengo que terminar del libro de Thrawn Alianzas, o tal vez lo que tengo que terminar de Brotherhood, que ya saben que estoy por ahora leyendo estos 4 libros que salieron últimamente, o sea 3 libros que son Brotherhood, Padawan y Shadows of the Sith, porque el de Thrawn Alianza solo me falta subir la segunda parte. Entonces, bueno, sé que no les leí el extracto tal y como lo decía. Mi inglés todavía no es la mejor cosa en la vida, así que les aseguro que hay alguna palabra que tal vez no significaba exactamente eso, pero en sí, en general, significaba lo que dije, así que no se preocupen. Además que traté de traducirlo de una forma que se entendiera. Y bueno,
No sé si alguno de ustedes ha leído este libro y si no lo ha leído, ¿qué les pareció este encuentro? ¿Qué piensan de este encuentro? ¿Esperaban algo diferente como yo? ¿Están conformes con este encuentro? ¿Les gustaría verlo en live action? Yo ahora que ya se me cumplió el encuentro entre Luke y Anakin nuevamente, ahora espero realmente que en alguna serie nos muestren el reencuentro de Anakin con Ahsoka o de Anakin con Leia y voy a considerarme una persona realizada. Si se encuentra con los tres, voy a considerarme una persona feliz. Voy a estar saltando arriba de una pelota, lo prometo. Si se junta con los tres, yo voy a grabar un video saltando arriba de una pelota. No se preocupen. Entonces, bueno, si les ha gustado este podcast improvisado, no olviden darle like, compartir y suscribirse al canal. No subo videos tan constantemente, últimamente estoy un poco más lenta, pero hago lo mejor que se puede. Y ya saben, vayan a votar en la encuesta que está abierta sobre qué libro quieren que hable en un próximo video. Así que un beso y un abrazo y que la fuerza los acompañe siempre.